Bueno, vamos a empezar. Esta clase, chicos, va a ser una clase bastante teórica, ¿sí? Vamos a hablar un poco sobre la materia, algunos conceptos que por ahí tenemos que entender, pero no son por ahí muy aplicados en la práctica, ¿sí? O sea, tenemos que saberlo para poder comprender más adelante alguna problemática que tengamos, ¿sí? Pero yo no recomiendo que se maten tampoco estudiando esto de memoria y demás, porque no es el objetivo del curso ni tampoco del examen que van a tener ustedes. O sea, no te van a preguntar definiciones sobre, por ejemplo, qué es materia o cosas así, ¿sí? Las preguntas del examen suelen ser de índole práctica en general, ¿sí? Pero eso no quita de que en el enunciado de problema menciona algún que otro concepto que veamos en esta clase, que si claramente vos no lo entendés, no vas a poder comprender el enunciado del ejercicio y no vas a poder terminarlo. ¿Sí? Bueno, lo primero que tenemos que ver es la definición de materia. Yo voy a tratar de seguir el cuadernillo este, que sí, esta parte está bastante completa, por lo menos en la que estaba leyendo acá. Y bueno, recuerden que ustedes tenían que ver la clase de materia, ¿no? Que correspondía ya a esta unidad, que ya está grabada también ahí y subida a la bitácora. Pero bueno, vamos a decir que por definición materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y además que tiene masa. ¿Sí? Entonces, vos para poder categorizar o clasificar una materia simplemente tenés que fijarte que cumple estas dos condiciones. Que ocupe un lugar en el espacio y que tenga masa. Si tiene esas condiciones, entonces lo que vos estás viendo, lo que tenés enfrente, es materia. ¿Estamos? ¿Qué más? Nada de eso. Y bueno, todo lo que tenemos alrededor acá es materia, ¿sí? Yo ahora tengo, por ejemplo, el celular mío acá, al frente, y el celular es materia, ¿sí? Porque tiene masa y ocupa un volumen o un lugar en el espacio, ¿sí? Tengo un vasito con coca también. Bueno, el vaso es materia, la coca es materia. ¿Qué más tengo? Tengo un teclado y la misma computadora y el mismo mouse que estoy utilizando, todo es materia, ¿no? Cualquier cosa que vos tengas alrededor es materia. Entonces, simplemente cumple con esta definición que estamos mencionando acá. Otro concepto que también menciona el autor es el concepto de energía. Bueno, el tema acá es sobre la materia, pero bueno, también podemos hablar sobre la energía. Energía. La energía, chicos, es básicamente la capacidad que tiene un cuerpo o una sustancia cualquiera para poder realizar un trabajo o cierta actividad. ¿Viste cuando vos te levantás en la mañana y decís, me siento con mucha energía o tengo mucha energía? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir literalmente de que, bueno, supuestamente, ¿no? A menos que te quedes viendo Netflix todo el día, pero supuestamente cuando vos tenés energía en tu cuerpo, quiere decir que vas a hacer muchas actividades, o por lo menos que podés hacer muchas actividades. Si vas a ir a correr o vas a ir a hacer alguna actividad que tengas que hacer y lo vas a hacer con muchas ganas. ¿Sí? Entonces de ahí sale el concepto de energía, es la capacidad para poder realizar trabajo. ¿Sí? Tipos de energía hay varios que también ustedes habrán visto en el cole, como por ejemplo la energía solar, o también tenés la energía térmica, o la energía, ¿qué le podemos poner? Eólica, la que tiene que ver con los vientos, la energía hidráulica, que tiene que ver con las represas y demás, y dos que son muy famosas o muy estudiadas en la física clásica, son la energía cinética, que es la energía que se debe a los cuerpos con movimiento, y la energía potencial. ¿Sí? Estas son como las más estudiadas. Pero hay un montón de tipos de energía que existen en el mundo, chicos. Incluso también está la energía química, que es la que tenemos dentro del cuerpo humano. Y yo me acuerdo que inclusive en el cole, a mí me hacían... teníamos física, ¿viste? Pero la física que teníamos era medio rara.
Era como que no hacíamos cálculos, sino que era re teórico, ¿viste? Y por ejemplo, para probar la materia había que hacer un trabajo práctico, con afiche, toda la historia sobre la investigación de la energía eólica, pues. O sea, no aprendíamos nada de física, ¿viste? Solamente estábamos todo el año viendo energía eólica, ¿viste? O sea, pero bueno, el tema es que esto también se suele ver en los colegios, ¿sí? Así que seguramente te debe ser algo familiar. Por lo menos en mi colegio sí lo vieron. Si tuvimos algo de física y vimos eso. Bueno, por ahora nada más es suficiente con que vos entiendas que la definición de la energía y que existen diferentes tipos de energía en el mundo, ¿sí? No es objetivo del curso ahondar más en esta parte de acá, porque primero la única parte de física que vamos a ver son la parte de, ¿cómo es? De unidades y todo eso. Eh, ¿Unidades era? Sí, unidades, cifras significativas y demás, eso que vamos a verlo al final del curso, creo que es la última unidad que tenemos nosotros. ¿Sí? Después física van a tener claramente en el primer semestre, ¿no? Ahora sí hablemos sobre los estados de la materia. En clases anteriores vimos que los átomos estaban formados por protones, electrones y neutrones, ¿sí? Bueno, si bien no está en el programa, yo les cuento ahora como un resumen más o menos. Dentro de lo que son los átomos, después esos átomos se unen con otros átomos que, que completen la regla del octeto simultáneamente, ¿sí? Y cuando un átomo se une con otro átomo, chicos, se forman las llamadas moléculas. Entonces vos tenés un átomo y otro átomo, entre sí se unen para formar lo que ahora todo esto vendría a ser catalogado como una molécula, ¿sí? Y estas moléculas se unen con otras moléculas por medio de algo que llamamos nosotros fuerzas intermoleculares. Y estas fuerzas intermoleculares no unen químicamente, o sea, con enlaces químicos, una molécula con otra. Simplemente la fuerza intermolecular, como su nombre lo dice, lo que hace es mantener de alguna forma a una cierta distancia cercana una molécula con otra, ¿sí? De modo de que cuando varias moléculas se juntan es lo que nosotros podemos identificar como diferentes tipos de sustancias a nivel macroscópico, ¿sí? Por ejemplo, cuando vos tenés un vasito con agua, qué sé yo, bueno, acá tenés agua, ¿viste? Vos ves que el agua es líquida, que es transparente y todas las características que pueda darle al agua, ¿viste? Pero esto en realidad, chicos, es un cúmulo de un montón de moléculas de agua, ¿entienden eso? Porque las moléculas de agua son re chiquitas. Y bueno, todo este cúmulo de millones y millones de moléculas de agua es lo que está formando básicamente el vasito con agua que estás viendo vos, ¿sí? Pero bueno, esa fuerza que mantiene juntas una molécula con otra, para que no se separen y se vea así como el agua que conocemos todos, es la llamada fuerza intermolecular. ¿Entienden, chicos? Y así sucede con un montón de sustancias, no solamente con el agua, con cualquier otra sustancia que vos tengas ahí a la mano. Inclusive ahora mismo no sé dónde estás, pero seguramente todo lo que tenés ahí está unido gracias a fuerzas intermoleculares. ¿Sí? Ahora que entendés más o menos qué es una fuerza intermolecular, yo te cuento que estas fuerzas pueden ser o muy potentes o también pueden ser inclusive muy débiles. ¿Sí? Imagínense esto. Si la fuerza intermolecular es muy fuerte, lo que va a hacer simplemente es que las moléculas se vayan empaquetando y organizando mucho mejor. Para un cachito que voy a conectar. Se me estaba desconectando la compu. Ahí está. Te decía entonces que si la fuerza intermolecular es muy fuerte, lo que va a pasar con estas moléculas que vamos a llamarle... No vamos a llamarle agua ya porque se me hace medio complicado. Vamos a llamarle molécula A, ¿dale?
Molécula A, molécula A, y así. ¿Qué pasa? Yo acá lo que estoy haciendo más o menos es dibujándote. Bueno, ya se tienen que todas son moléculas A, ¿no? Un cúmulo de moléculas, ¿sí? Estas moléculas que son totalmente independientes están unidas por una razón, dijimos. ¿Por qué? Por las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Así como las ves vos ahora muy empaquetadas y muy organizadas, eh, sucede que están muy organizadas y empaquetadas porque acá hay una fuerza intermolecular, chicos, que es bastante fuerte o elevada, que hace que las moléculas se mantengan bien, pero bien juntitas. ¿Entienden? Es como si vos pusieras las manos y estuvieras ahí como agarrando y apretando estas moléculas, ¿sí? Entonces, esto sucede ¿por qué? Sucede porque hay una fuerza intermolecular fuerte, vamos a llamarle, ¿sí? Pero si hablamos de las mismas moléculas, de la molécula A, que puede ser una molécula genérica, que no sufra una fuerza intermolecular tan elevada, lo que va a suceder por sentido común es simplemente que estas moléculas no van a estar tan empaquetadas, porque no hay tanta fuerza que las mantenga unidas. Entonces, vas a tener una sustancia así más o menos, o las moléculas como un poquito separadas. Pueden estar organizadas o no, pero ahora estas moléculas como que van a tener un poquito de libertad de movimiento. ¿Por qué pasa esto? Porque la fuerza intermolecular que las gobierna ahora no es tan elevada. ¿Sí? Entonces acá podemos poner que esto está sufriendo una fuerza intermolecular media, vamos a ponerle. ¿Sí? Y vayamos a la tercera situación. ¿Qué pasaría si ahora de pronto la fuerza intermolecular que gobernara a estas moléculas no fuera muy fuerte, sino que fuera re débil? Lo que haría simplemente es prácticamente no apretar nada a estas moléculas. Entonces, como estas moléculas no se ven oprimidas o presionadas por las fuerzas intermoleculares, van a tener más libertad de movimiento e inclusive pueden estar más separadas todavía. Entonces yo acá puedo hacer un dibujito así, por ejemplo, otra molécula por acá, bueno, y la otra por acá. O sea, están re separadas y todas libres porque no están presionadas por estas fuerzas intermoleculares, que sí existen, pero, vuelvo a repetir, son muy débiles. Entonces acá podemos poner que están afectadas por las fuerzas intermoleculares débiles. Débiles. ¿Estamos? Eso es lo que está pasando entonces. Gracias a fuerzas intermoleculares y a su potencia podemos tener moléculas muy empaquetadas, unas más o menos y otras muy libres. ¿Sí? ¿Por qué te explico esto? ¿Por qué te empecé a meter yo todo este tema a partir de las fuerzas intermoleculares? Porque gracias a esta nosotros podemos tener los estados de la materia, chicos. Esto que te mostré acá, por ejemplo, tiene un nombre. ¿Cómo se llama ese nombre? ¿Alguien me puede decir? ¿Estado qué? Estado sólido, correcto. Y este otro de acá se va a llamar estado líquido. Y este último de acá, cuando las moléculas están muy libres, se va a llamar estado gaseoso. ¿Sí? Si bien en la química actual, chicos, se aceptan más estados de la materia, como el plasma o el líquido subenfriado y demás, nosotros no vamos a darle mucha bolilla a eso. ¿Sí? Solamente nos vamos a centrar en los tres estados fundamentales, que es el sólido, el líquido y el gaseoso. ¿Sí? Te lo mostré acá para que entiendas de que esto ocurre simplemente por dos razones. Primero, por las fuerzas intermoleculares y después por la energía externa que nosotros podemos agregar, que ahora vamos a ver igual más adelante.
Fíjate entonces la característica que podría tener un sólido, ¿no? Al estar las moléculas empaquetadas va a tener la forma propia, ¿sí? No va a poder fluir porque las moléculas están muy empaquetadas, no tienen libertad de movimiento. Y los que sí van a fluir van a ser, por ejemplo, los líquidos. Las moléculas, al estar como medias separadas, por decirlo así, van a tener un poco de libertad de movimiento y van a poder arrastrarse unas con otras, ¿sí? Que unas moléculas se arrastren unas a otras es lo que conocemos nosotros como fluidez, chicos. ¿Sí? Entonces, los líquidos son fluidos. ¿Sí? Y además, como acá hay cierto espacio, digamos, libre para que las moléculas se puedan juntar de nuevo, se dice que los líquidos son compresibles también. O sea, se pueden comprimir, pueden disminuir su volumen. ¿Sí? Y por último, en el estado gaseoso, que es este que tenés acá abajo, fíjate cómo las moléculas están más separadas todavía y entonces con mayor razón van a ser fluidos también, como los líquidos, y también van a ser recompresibles, porque como tengo un montón de espacio acá, yo tranquilamente con fuerzas externas puedo acercar las moléculas de nuevo. ¿Sí? Entonces, aparte de las fuerzas intermoleculares, hay algo que tenemos que tomar en cuenta que les dije recién. Las fuerzas externas o energías externas que nosotros podamos agregar a estos estados de la materia. ¿Sí? Esas fuerzas externas son muy importantes, chicos, porque inclusive podrían hacer el cambio de un estado a otro. Acá lo que estás entendiendo es que simplemente existe el sólido, el líquido, el gaseoso por la separación media de las moléculas. Cuando las moléculas están muy juntas, es sólido. Cuando las moléculas están más o menos juntas, es líquido. Y cuando están re separadas, es gaseoso. ¿Sí? Eso es lo que vos tenés que llevarte de acá, por lo menos de todo lo que yo te estoy diciendo. ¿Sí? Pero si vos con energía externa, con presión o con temperatura, vos podés lograr que estas moléculas se vuelvan a juntar, vos podrías hacer que esta sustancia que está en estado gaseoso esté en estado líquido de nuevo. Y si la juntás más todavía con fuerza o energía externa, podrías inclusive pasar al estado sólido, ¿sí? Y eso tiene que ver con los cambios de estados que ahora vamos a verlo también, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí, chicos? Por lo menos. Bien. Ahora hablemos sobre los sistemas materiales. Primero, por definición, chicos, un sistema material es simplemente un sector del universo que nosotros tomemos como estudio que contenga cierto tipo de materia. ¿Sí? Cualquier cosa que vos veas ahora a tu alrededor, inclusive, puede ser un sistema material. ¿Sí? Yo, por ejemplo, ahora veo una silla, veo el escritorio, veo el teclado y todas esas cosas. Ah, veo un equipito acá de Perca Pago. Bueno, todo lo que yo tengo acá, chicos, si yo defino de que esa zona o ese volumen que yo tengo va a ser mi sistema material, entonces ya tendría un sistema material y listo. ¿Sí? Y todo lo que vos tengas ahora y tengas enfrente puede ser tranquilamente un sistema material. ¿Sí? ¿Qué es un sistema material? Entonces, un sector del universo que vos tomás a tu voluntad para poder estudiarlo. ¿Sí? Y claramente ese sector del universo va a contener diferentes tipos de materia. ¿Estamos? Ahora, de estos sistemas existen diferentes tipos y vamos a ver ahí un par de diferencias, como por ejemplo sistemas abiertos, cerrados o aislados, ¿sí? Vamos a ver la diferencia y la definición de cada uno de ellos. No sé acá qué. Después leanlo esto en el cuadernillo, no sé si ya lo leyeron, porque explica bastante bien igual, ¿eh? Yo voy a borrar esto porque ahora no vamos a centrarnos en eso. Vamos a decir, chicos, que un sistema abierto es aquel donde hay transferencia de materia y de energía entre el sistema y el medio, ¿sí? O sea, se llama abierto justamente porque no hay ninguna capa que pueda separar ese sistema con el medio exterior, ¿sí? Un sistema abierto podría ser lo siguiente, que se yo, a ver, supongamos que tenemos, a ver, abierto, voy a poner acá. Tenemos un tarrito, lo hice medio mal. Donde dentro tenemos, ¿qué podemos poner? Hierro, ponele, arena, ¿sí? Y acá este frasquito está destapado, si no tiene tapita. ¿Qué pasa? Si yo elijo como sistema material a todo esto lo que está dentro del frasquito, esto sería un sistema abierto, chicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque al no tener tapa,
tranquilamente, si la arena es muy finita, por el viento o por cualquier otra fuerza externa, la arena se puede escapar de acá. Inclusive vos podés meter la mano y sacar un poquito de arena, ¿viste? O hierro, limadura de hierro, ¿no? No hierro en sí, en trozo. Podés agarrar, meter la mano y sacar un poco de hierro del sistema material. Entonces fíjate que vos al extraer o inclusive agregar, porque podés agregar también de esto, lo que estás haciendo es una transferencia de materia, ¿sí? Entre esto, que es el sistema material que vos elegiste, y todo lo que tenés alrededor. Y esto, lo que tenés alrededor, es lo que acá le llama el autor el medio externo. Algunos también le dicen el universo. Sí, eso vos fíjate que en diferentes bibliografías por ahí le dicen de diferentes formas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se puede haber una transferencia de materia con el medio externo y el sistema material, entonces eso es un sistema abierto, ¿sí? Y también se puede transmitir energía, te dice en el sistema abierto. O sea que eso no solamente se transferiría materia, sino también energía. ¿Cómo podrías aumentar la energía acá? Simplemente, bueno, lo que podés hacer es este tarrito, llevarlo a un mechero, poner una llama y calentarlo, ¿viste? Cuando vos lo estás calentando, le estás proporcionando energía externa dentro del sistema, ¿sí? Entonces, claramente esto es un sistema abierto. Pero después tenemos, aparte del sistema abierto, tenemos un sistema cerrado. ¿Qué es un sistema cerrado? Es donde no existe intercambio de materia, como el nombre lo dice. Es como si tuviéramos el mismo frasco, este que aparece acá, pero ahora con una tapita, ¿sí? Acá tendrías las limaduras de hierro y tendrías también la arena. Pero como esto está bien tapado con un candado o bien cerrado, cosa que nadie lo pueda abrir, esto, chicos, va a ser un sistema cerrado. ¿Por qué? Porque no puede haber transferencia de materia. Si vos querés meterle arena, no vas a poder porque está tapado. O si querés sacar arena o limadura de hierro, tampoco vas a poder porque sigue tapado, ¿entienden? Eso es un sistema cerrado. Pero todavía podés agregar energía o sacar energía inclusive. Porque fíjate que esté tapado no te quita que vos agarres y le pongas un mechero con la llamita y calientes el frasquito, ¿viste? Eso todavía lo podés hacer. Y la energía todavía se puede transmitir entonces al interior o bien al exterior si quieres sacar energía, ¿sí? Y eso es lo que te está explicando acá justamente el autor este. ¿Entienden la diferencia? Sistema abierto, sistema cerrado, ¿sí? Y después tenemos el otro sistema, que es el sistema aislado. Y un sistema aislado, chicos, es cuando no hay ni intercambio de energía ni tampoco intercambio de materia, ¿sí? Vamos a suponer de que este vasito ahora es como un termito. ¿Vieron los termos? Bueno, idealmente, ¿no? Tiene su tapita, pero ahora este vasito va a ser un termo. Y también tiene acá el hierro y la arena, ponele. Este es mi sistema material. Yo le puedo agregar o sacar hierro o arena si esto está súper sellado y tapado. No puedo, por lo tanto, cambio de energía no voy a tener. Aislado, ¿sí? ¿No? Y como esto tiene unas paredes que son adiabáticas o térmicas, se le dice, aislantes, cuando yo le pongo una llamita de fuego acá, esto de acá no se va a calentar porque esas paredes especiales me están aislando térmicamente todo el contenido. ¿Entienden eso? Por lo tanto, al tener esas paredes especiales, tampoco va a sufrir, en teoría, transferencia de energía. Digo en teoría porque ningún termo es ideal, ¿no? O sea, no es que vos podés poner el agua caliente hervida y estar 20 días y va a seguir con la misma temperatura, ¿no? Eventualmente se va a ir un poco de energía. Pero idealmente en poco tiempo sí, como que se mantiene la temperatura, ¿no?
Pero bueno, eso es lo que sucedería acá. No hay entonces ni intercambio de materia ni tampoco intercambio de energía dentro de este recipiente. Y eso es lo que constituye el sistema aislado. ¿Sí? En la facu, chicos, los profes son bastante... Depende también, ¿no? Pero en general como que son bastante técnicos, y más en la Facultad de Ciencias Químicas. ¿Sí? Son muy rigurosos en cuanto a la forma de hablar, a la forma de pronunciar ciertos conceptos químicos, físicos o matemáticos. Y si uno por ahí lo menciona de una manera vulgar, por decirlo así, el tipo no te lo va a hacer valer. Entonces siempre hay que estar a la altura de lo que ellos están exigiendo, ¿no? Una cosa es entender los temas y otra cosa es poder transmitírselos en el examen. ¿Sí? A mí me pasaba eso. Yo siempre fui una persona de que bastante vulgar, por decirlo así. O sea, una vez que entiendo yo el concepto de algo, lo trato de explicar con mis palabras, ¿viste? Cosa de que se puedan interiorizar mejor las personas y demás. Por lo menos cuando era ayudante en la facu también hacía eso yo, ¿no? Pero en el examen, cuando había que responder la pregunta, se tiene que utilizar todo ese lenguaje coloquial, digamos, bastante técnico, para que los profesores te hagan valer bien en la respuesta, ¿no? Entonces, bien. Otra cosa que vamos a ver va a ser los sistemas homogéneos y heterogéneos, entonces. ¿Sí? Estos, bueno, tienen una gran diferencia. Los homogéneos, chicos, son aquellos que presentan las mismas propiedades intensivas en todas sus partes, vamos a decirlo. Acá yo no sé si se dice acá. En toda su extensión, ¿sí? Vamos a decir entonces un sistema homogéneo. Vamos a escribirlo si no. Son aquellos que presentan las mismas propiedades en todas sus partes. Sus partes. Para hacerla corta. ¿Sí? A nivel molecular, porque esto es a nivel macroscópico, ¿no? A nivel molecular es un sistema homogéneo es aquel que contiene la misma proporción molecular en cualquiera de sus partes. Un sistema heterogéneo, como dice acá, son aquellos que presentan diferentes propiedades intensivas alrededor de toda su extensión, te dice. O sea, son aquellos que presentan propiedades distintas en todas sus partes. Por ejemplo, si acá yo tuviera un frasco y mezclara agua más alcohol, por ejemplo, esto sería un sistema homogéneo. Porque el agua y el alcohol son totalmente miscibles. Chicos, miscibles significa que se pueden mezclar en todas proporciones. ¿Sí? Entonces cuando vos combinás agua con alcohol, todas las moléculas se entrelazan entre sí de una forma bastante uniforme. ¿Sí? De modo de que cuando vos quieras sacar una cucharita, qué sé yo, ponerle de alcohol con agua, en cualquiera de las partes que vos saques la cucharita, siempre lo que vas a obtener va a ser la misma sustancia. ¿Por qué? Porque están mezcladas uniformemente o bien homogéneamente. ¿Sí? Pero hay sistemas donde la sustancia no se puede mezclar de forma uniforme u homogénea. Como por ejemplo este de acá. Suponemos que tenemos el mismo frasquito y acá tenemos ahora agua y además le echamos aceite, por ejemplo. Como ustedes sabrán, si vos mezclas agua con aceite, lo que va a suceder primero es que no se van a mezclar. Y segundo, a que el aceite va a quedar por encima del agua, como separados ahí por una interfase. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa acá? Esto de acá va a ser un sistema heterogéneo.
heterogéneo. ¿Por qué va a ser un sistema heterogéneo? Porque no tiene las mismas propiedades ni la misma composición en todas sus partes, chicos. Simplemente. Si ustedes se fijan acá con este ejemplo de la cucharita, si yo saco una cucharadita de esta parte de acá, lo que voy a sacar simplemente es aceite nada más, ¿viste? Y nada de agua. Pero si la cucharita la sumerjo más al fondo y saco una muestrita de ahí, ponerle que sea una cucharita, qué sé yo, tipo helado, ponerle que se pueda cerrar, lo que voy a sacar es totalmente agua. Y si la cucharita la pongo por acá, entre medio de los dos, voy a sacar una mezcla de agua y aceite. Entonces fíjense que si la muestra va cambiando en función de donde yo la pueda sacar, eso ya es un claro indicio de que estoy en un sistema heterogéneo, que no es igual en todas sus partes. Por lo menos su composición no lo es. ¿Sí? En cambio, en los sistemas homogéneos, no importaba dónde sacábamos la cucharita o dónde tomábamos la muestra, ¿sí? Porque en cualquiera de sus partes yo iba a tener la misma mezcla o la proporción de agua y alcohol. ¿Entienden la diferencia, chicos, entre sistema homogéneo y heterogéneo? Perfecto, entonces otra de las cosas que vamos a ver también son las definiciones entre sustancias puras y mezclas. Para definirlo químicamente, chicos, vamos a decir que una sustancia pura es básicamente una molécula que está formada por uno o dos o más átomos, básicamente, ¿sí? Sustancias puras, como ejemplos, podríamos tener el oxígeno, el agua, el amoníaco, el nitrógeno, etcétera, etcétera. ¿Ven? ¿Qué es una sustancia pura? Es básicamente entonces una molécula que está formada por uno o más átomos. ¿Sí? Que el oxígeno está formado por un átomo, el agua apoya por dos tipos de átomos y demás. ¿Sí? Hay sustancias puras que pueden ser así chiquitas como yo las puse acá, pero también hay sustancias más complejas o moléculas más complejas. Por ejemplo, la glucosa, etcétera, etcétera. Sí, la glucosa ya es una molécula mucho más grande, pero sigue siendo una molécula, por lo tanto va a estar catalogada como sustancia pura. ¿Sí? Y las mezclas, chicos, simplemente son la combinación de dos o más sustancias puras, que estas que mencionamos acá. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tendría acá un frasquito y pusiera acá agua y amoníaco, lo que tendría yo acá es una mezcla. ¿Por qué sé y estoy seguro que acá tengo una mezcla? Porque estoy observando dos sustancias puras, el agua por un lado y el amoníaco por otro lado. ¿Sí? Con que sean dos ya es suficiente. Entonces esto va a ser una mezcla. ¿Entienden eso hasta ahí, chicos? Y esta mezcla puede ser homogénea o heterogénea, como mencionamos hace un rato, sobre la definición de esos dos conceptos. ¿Sí? Entonces, la definición de mezcla no es algo muy difícil de entender, es simplemente la unión de dos o más sustancias puras. ¿Sí? Sustancias elementales y compuestos, me dice acá. Bueno, acá para hacerla corta, chicos, las sustancias elementales o compuestos es como una subclasificación de las sustancias puras. Voy a borrar yo esto de acá. Voy a borrar esto de acá para que no la compliquemos tanto. Entonces, te decía que esto es una subclasificación de las sustancias puras, te había dicho. ¿Sí? Sustancias puras ya te dije que podía ser el oxígeno, el nitrógeno, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, las que vamos a catalogar como sustancias elementales van a ser aquellas que estén formadas por un solo tipo de átomo nada más, ¿sí? Por ejemplo, el aluminio, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, etcétera, etcétera, ¿sí? El azufre también si querés, cualquier otro tipo de sustancia, o molécula que esté formada por un solo tipo de elemento. ¿Estamos, chicos? Eso es una sustancia elemental o también se le dicen elementos.
¿sí? Y un compuesto, chicos, también es un tipo de sustancia pura, pero que a diferencia de estos está formado por dos o más tipos de átomos, ¿sí? Y ahora sí podemos poner como ejemplo el agua, el amoníaco. Todas son sustancias puras, chicos, ¿vieron? Pero fíjate cómo acá ahora está formado por el hidrógeno y por el oxígeno el agua. Y el amoníaco por el nitrógeno y por el hidrógeno. Y así puedes poner diferentes ejemplos. El calcio, te ponía el óxido de calcio, te ponía por ahí, así. Cualquier molécula que esté formada por más de dos tipos de elementos, chicos, va a ser un compuesto. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Bueno, ¿qué es el vacío, chicos? El vacío es básicamente la ausencia de materia de un sistema material. ¿Sí? Si nosotros tuviésemos ahora, por ejemplo, un frasquito que estuviese con una tapita cerrado y acá hubiese aire, y acá tuviésemos, qué sé yo, un agujerito, una bombillita, lo que sea, y empezásemos a extraer todo el aire que tiene este frasquito, va a llegar un momento donde ya no van a haber moléculas de oxígeno y de nitrógeno, que es lo que conforma el aire principalmente. ¿Sí? Y entonces todo esto de acá no va a tener nada de materia, y eso es lo que se considera como vacío. ¿Estamos hasta ahí? Este tipo de vacíos, chicos, primero es muy difícil de obtenerse porque por los sistemas que tenemos actualmente no se puede sacar, digamos, todas las partículas que están dentro de acá, porque son muchas. Inclusive vos no sabés si queda alguna dando vueltas o no, ¿viste? Entonces lo que se hace es llevar a otra cosa similar que son los sistemas evacuados, que es básicamente lo mismo, ¿no? Cuando vos tenés un frasquito como te lo estoy dibujando acá, tenemos entonces el frasquito que también está cerrado, y lo que hacemos también con una bombillita acá, para extraer todo el aire que tenemos acá encima, lo que vamos a hacer nosotros es crear un sistema evacuado. Que si vos te fijas es lo mismo que crear un vacío prácticamente, ¿viste? O sea, las definiciones son muy similares, pero se dice sistema evacuado porque es un sistema como más real, más, sí, más eso, más real. En cambio, el decir que estamos generando un vacío es algo más ideal, algo que no se puede llevar en la práctica. Se llama sistema evacuado cuando vos extraes toda la materia que tiene ahí, o por lo menos la mayor cantidad de materia que tenía este frasco, por medio de esta bombillita acá. ¿Sí? Claramente, a medida que vos ibas extrayendo materia, como moléculas de oxígeno y nitrógeno que componían el aire, ¿sí? La presión interna de este recipiente va a disminuir muchísimo y van a ser niveles muy bajos de presión, porque la presión interna lo hacen básicamente el movimiento de las moléculas que tenemos acá adentro. ¿Sí? Si justamente ese movimiento no existe, porque no hay más moléculas, la presión tiene que sí o sí disminuir. Y eso se consigue en un sistema evacuado. Los sistemas evacuados se pueden lograr cuando vos tenés un sistema que está cerrado o también un sistema que esté aislado, que ya vimos la definición de ambos. ¿Sí? Con cualquiera de los dos se puede llegar a un sistema evacuado, por lo menos. Y por último, lo que podemos hacer es una breve introducción a la definición de la presión de vapor. ¿Sí? ¿Qué es esto de la presión de vapor? Bueno, eso no tiene que ver en realidad con esto, sino con esto otro de acá. Supongamos que tenemos también un frasco. En este caso lo voy a hacer el frasco más o menos como una vista lateral, ¿sí? No lo voy a hacer en 3 dimensiones. Acá tenés el frasco. Y el frasco tiene una tapita, por lo tanto, sabés que es un sistema cerrado, ¿sí? Puede que también sea un sistema aislado, qué sé yo, no sé. Bueno, no importa, con que esté cerrado es suficiente. Bueno,
Suponete que acá vos tenés una cierta cantidad de agua, ¿sí? Y acá tenías aire, originalmente. Porque, o sea, es obvio, ¿no? Que aire tenemos en todos lados nosotros. Cuando vos llenas este frasquito con la mitad de agua y después le pones la tapita, es obvio que va a quedar aire dando vueltas por acá. ¿Estamos? Eso es lo que está sucediendo. Pero bueno, ¿qué pasa? Resulta que ese aire, si tuviéramos la posibilidad de extraerlo, quedaría así más o menos. Acá le pongo una bombillita imaginaria, ponele, y acá, saco todo el aire este, o chupo todo el aire que tengo encima del agua, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que yo voy a generar va a ser como un sistema evacuado, ¿no? O un vacío, teóricamente. Donde acá no va a haber nada de sustancia, nada de aire. Y después, bueno, la bombillita la saco, o la cierro, no sé, teóricamente. Imaginariamente estamos considerando esto, ¿no? Y entonces lo que yo hice básicamente fue extraer todo el aire que tenía encima del agua. Y ahora acá hay como un vacío, como que no hay absolutamente nada, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que va a pasar es lo siguiente, y acá quiero que me prestes atención, por favor. Estas moléculas de agua se encuentran en estado líquido, ¿sí? Por la temperatura que tienen, la presión y toda la historia esa, ¿sí? Pero ¿sabes qué es lo que va a pasar? Como esto está vacío, o sea, como que no hay nada de materia acá, supuestamente, ¿sí? Algunas moléculas de agua, debido simplemente a la energía externa que hay acá, que es la temperatura, lo que van a hacer es pasar a la fase vapor. Algunas, no te digo que todas, ¿sí? Una que otra molécula que está acá en la superficie va a pasar ¡pup! Como una burbujita al estado de vapor. Entonces, algunas moléculas de agua en estado de vapor van a aparecer en este espacio que antes estaba vacío, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Va a pasar esto, pero también va a pasar el proceso inverso, ¿sí? O sea, se van a ir liberando moléculas de agua en forma de vapor, pero también alguna que otra molécula en forma de vapor va a querer volver a estar en estado líquido, ¿sí? Eso es lo que va a estar sucediendo en este sistema cerrado, chicos. ¿Qué es lo que pasa? Estas moléculas que ahora van a estar en forma de vapor tienen mucho movimiento, que es característico del estado gaseoso, ¿sí? Y al tener mucho movimiento van a estar chocando, viniendo por acá, ¡puc! Choca acá, ¡puc! Choca acá, ¡puc! Choca acá, y así, en constante movimiento, van a estar chocando con todas las paredes. No solamente esta molécula, esta también y todas las moléculas que aparezcan en estado gaseoso van a estar en constante movimiento chocando las paredes, ¿sí? ¿Y eso qué va a hacer? El movimiento que van a tener estas moléculas y los choques que van a generar en las paredes, lo que va a hacer es generar algo que vamos a llamarle nosotros presión interna del gas. O en otras palabras, vamos a decirle mejor presión de vapor. ¿Qué es la presión de vapor entonces? Es la presión que ejercen las moléculas que se hicieron gas acá dentro del recipiente, ¿sí? Esa presión vos la podés sentir inclusive. Si vos pusieras tu mano acá, ¿viste? Vos sentirías cómo, bueno, idealmente, ¿no? Cómo van chocando las moléculas así, si fuera algo muy exagerado, ¿no? Entonces, cómo están generando esa presión de vapor, ¿sí? Y esto va a llegar a un cierto punto, o sea, fíjate que mientras más moléculas hayan acá, la presión de vapor va a ir en incremento. Si una molécula hace 10 choques, 10 moléculas van a hacer 100 choques, ¿viste? Pero ¿sabés qué es lo que pasa? Pasa que acá se va a llevar un equilibrio también. O sea, se van a generar algunas moléculas de agua, se van a hacer en forma de vapor, y estas van a empezar a chocar, pero tampoco que todo después se va a hacer en forma de vapor, no. Pero tampoco se va a detener esto. Esto se llama equilibrio dinámico, chicos. ¿Qué es un equilibrio dinámico? Es cuando estas moléculas se transforman en estado gaseoso y constantemente se van a transformar en estado gaseoso esto, ¿sí? Y van a estar chocando y generando la presión de vapor. Pero simultáneamente, cuando se vayan formando más moléculas de agua en forma de vapor, con estado gaseoso, otras que están en estado gaseoso van a querer
volverse líquida de nuevo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Es como que dos moléculas van a querer hacerse en estado gaseoso y acá dos moléculas van a querer volverse a estado líquido, ¿sí? Y entonces, mientras esta se hace en estado gaseoso, estas otras dos se van a volver al estado líquido. Y va a parecer como que ya no se generan más moléculas de agua en estado de vapor. ¿Entienden, chicos? Eso se conoce como equilibrio dinámico. No es que el proceso para, ¿viste? No es que acá el guacho se cansó y ya no hace más moléculas de vapor y listo. No. Este sigue haciendo moléculas de vapor. Pero acá, como empezaron otra vez a formarse líquidos, parece como que no hay ningún movimiento. ¿Entienden? ¿Cómo se llama eso? Equilibrio dinámico. Bueno, cuando llegues a ese equilibrio dinámico es donde vos vas a encontrar esa presión de vapor. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Después acá tenemos, vamos a hablar un poco sobre las propiedades de la materia ahora, que pueden ser intensivas y extensivas. Esto igual es un concepto bastante sencillo, pero hay que entenderlo básicamente nada más, ¿no? Después lo van a usar ustedes muchísimo en todas las materias que tengan de ciencias químicas. En termodinámica también lo van a usar y todo lo demás, ¿no? Yo voy a borrar esto porque no... Bueno, sí explica bien ahí, pero no vamos a leerlo, quiero que lo entiendan nada más. Pero este tipo de conceptos está bueno que lo podamos comprender. A ver. Vamos a decir, chicos, que una propiedad extensiva de un sistema material o de la materia es simplemente aquella propiedad que depende de la cantidad de materia. Simplemente es eso. Y una propiedad intensiva, vamos a decir que va a ser aquella que no depende de la cantidad de materia nada más. ¿Sí? Ejemplos que te puede dar el mismo autor acá, te lo dice, ¿sí? La masa, el peso, el volumen, la cantidad de calor absorbido y demás, ¿sí? Todas estas son propiedades, chicos, que van a depender de la cantidad de materia. Fíjate, la masa es algo que te dice la cantidad de sustancia, nada más, ¿viste? Bueno, si tenés más materia, claramente va a tener más masa. Y la masa es análogo al peso, porque el peso nada más es la masa por G. Y el volumen claramente va a aumentar si vos tenés más materia, ¿sí? Si vos tenés una pelotita acá de plastilina, no sé por qué se me ocurrió esto, pero bueno, y después acá tu amiguito te regala otra barrita de plastilina, eran barritas que venían, ¿no? Y si esa barrita vos la pones acá, vas a hacer una pelotita más grande, ¿viste? ¿Qué hiciste? Modificaste la cantidad de materia, la incrementaste. Y al incrementar la cantidad de materia, tu volumen también se tuvo que incrementar. Es por eso que el volumen también es una propiedad extensiva. Depende de la cantidad de materia que tengamos. ¿Sí? Pero y las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia. Y acá vos tenés algunos ejemplos como la densidad, el peso específico, la temperatura, la dureza, ¿sí? Algo es duro, chicos, porque es duro y listo, nada más, ¿sí? No tiene nada que ver si vos tenés mucho o tenés poco. Imagínate una piedra de esas, de las piedras lajas, ¿viste? Son re duras, ¿viste? Acá tengo un bloque de piedra laja, ponele. Si vos agarras y golpeas con tu mano, vas a sentir que es re duro. Después vienen las máquinas y cortan la piedra y hacen, qué sé yo, adoquines, ponele. Chiquitito, ¿viste? Pero bueno, si querés golpear con la mano este adoquín, va a seguir siendo igual de duro que la piedra grande. Ni más ni menos duro, igual de duro. ¿Sí? Solamente que más chiquito. Fíjate cómo acá la materia era mucho y acá la materia ya es un poco menos, ¿viste? Pero la dureza sigue siendo la misma. Entonces la dureza claramente va a ser una propiedad intensiva. No depende de la cantidad de materia. ¿Sí? Otro ejemplo que podemos tener es la temperatura también. ¿Sí? Si vos tenés... ¿Dónde? El peso específico es algo similar a la densidad. La densidad es el cociente entre la masa sobre el volumen, ¿sí? Y el peso específico es el cociente entre el peso y el volumen, ¿sí? Son análogos, digo yo, ¿por qué? Porque el peso específico es la densidad por G. Entonces, si la densidad es una propiedad intensiva, el peso específico también va a ser una propiedad intensiva, porque lo único que estás haciendo acá es multiplicar por G a la densidad, ¿entiendes eso? Sí, pero por ejemplo, la masa y el volumen son extensivos, ¿no importa? Y no, pero la combinación de ambas está generando una propiedad intensiva justamente acá. Porque vos fíjate esto,
La densidad, ¿qué te dice a vos? A vos te dice que la densidad te da una relación entre la cantidad de masa que vos tengas y tu volumen. Eso es densidad. Entonces, si yo tengo acá, a ver qué le puedo poner. Un frasquito, ponele, con un líquido acá, ¿qué le podemos poner? Alcohol. ¿Sí? ¿Vale? Este alcohol va a tener una cierta densidad, qué sé yo cuánto va a ser. Supongamos que es 0,9 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Qué quiere decir esto? Esta densidad del alcohol quiere decir que yo tengo 0,9 gramos por cada centímetro cúbico que yo tenga de alcohol. Eso es la densidad. ¿Sí? Fíjate acá. Si yo agregara más alcohol, el nivel primero va a aumentar, ¿viste? Y voy a tener claramente mayor cantidad de materia acá, ¿viste? Y uno podría decir, pero si modificaste la materia, entonces modificaste la densidad también. No, ¿por qué? Porque al agregar materia, también ¿qué estoy haciendo con el volumen? ¿Lo estoy qué? Lo, Aumentando. lo estoy aumentando el volumen sin querer, ¿viste? Yo nada más quería agregar más alcohol, pero innegablemente si agrego materia, el volumen se va a incrementar. Entonces, por más que a la masa yo la esté incrementando, al volumen también lo estoy incrementando y esta relación entre ambas se va a mantener constante. Va a seguir siendo una densidad de 0,9, la del alcohol esta. ¿Me entienden, chicos? Claro. ¿Sí? Entonces, por eso que las propiedades intensivas también se pueden formar a partir de propiedades extensivas de acá, ¿sí? Como relaciones de acá, como también el peso y el volumen, que vendría a ser lo mismo, ¿no? Entonces, eso también está bueno que podamos comprender, que una propiedad intensiva la puede formar a partir del cociente de dos propiedades extensivas, ¿sí? ¿Y el peso específico sería como el peso total o como Claro, el el peso específico sería el peso total del frasco sobre el volumen del frasco. Pero estás en el mismo principio también. Porque si vos tenés el frasco y acá tenías alcohol, cuando le agregaste más alcohol, bueno, le está agregando más masa, pero también ¿qué le está agregando? Si le está agregando más masa, más peso, ¿no? Entonces tu peso se va a incrementar, pero tu volumen también se va a incrementar. Entonces otra vez lo mismo, se va a mantener constante ese peso específico. ¿Entendés? ¿Entendiste o no entendiste? Sí, sí. Bueno, y eso es lo que tenemos que mencionar con respecto a las propiedades extensivas e intensivas. Vamos a ver esta última que es la clasificación de las propiedades en físicas y químicas. ¿Sí? Esto también es importante que podamos comprenderlo. Y no confundir con las propiedades extensivas e intensivas, ¿no? Que son cosas totalmente distintas. Vamos a decir, chicos, que una propiedad física de alguna materia o elemento es básicamente aquella propiedad que se puede medir o observar sin modificar la identidad química de la sustancia analizada. Que es lo que dice justamente acá el texto. Está bien explicado esto, como les decía yo recién hace un ratito. Acá la definición vendría a ser esa. Son aquellas que se pueden medir sin modificar la identidad química de la sustancia analizada. Y la propiedad química es aquella que, bueno, acá no te lo dice, pero debería ser una propiedad que necesita modificar la identidad química de la materia. O sea, lo contrario de la física, ¿no? Algunas propiedades físicas son como por ejemplo la maleabilidad, la dureza, el punto de ebullición, el punto de fusión, la densidad, etc. ¿Sí? Por ejemplo, hablamos de la dureza, ¿se acuerdan del bloque este de piedra laja? Bueno, vos si querés saber qué tan duro es este bloque, simplemente deberías agarrar acá y pegarle unos golpecitos, ¿viste? Si ves que tu mano se lastima mucho por los golpecitos que vos estás generando, entonces vas a decir simplemente que este material es muy duro, ¿viste? Bueno, entonces, pudiste saber que el material es duro y no tuviste necesidad de romperlo o modificarlo químicamente para nada, ¿sí? Por lo tanto, la dureza es una propiedad que va a ser física. Y cualquier característica que vos puedas sacar a un cierto material y que no modifiques su estado de composición química, estarías hablando entonces de una propiedad física, ¿sí? Las propiedades químicas, chicos,
son todo lo contrario, ¿sí? Son aquellas propiedades que se tienen que medir sí o sí modificando el estado químico de la materia que estás analizando, ¿sí? Y para eso se toman muestras nada más y esas muestras, bueno, se tienen que hacer reaccionar con otras cosas y claramente se van a perder, ¿sí? Acá me está hablando de algo. Vamos a leer esto que me dice. Me dice, se refiere a la capacidad de una sustancia de transformarse en otra. Por ejemplo, una propiedad química del gas hidrógeno es que reacciona con oxígeno. Se quema en presencia de este para producir agua. Entonces, cuando habla del hidrógeno, chicos, acá se refiere a lo siguiente. Te dice entonces que la propiedad del hidrógeno es reaccionar con oxígeno para formar agua, ¿sí? Esto es una propiedad del gas hidrógeno, ¿sí? Pero vos cómo medís o cómo comprobás que esa propiedad es real. No te queda otra más que a ese gas hidrógeno combinarlo químicamente con energía de presión y catalizadores al oxígeno para que te genere la molécula de agua, ¿sí? No te queda otra más que hacer eso. Me equivoqué yo. Pero fíjate que cuando hiciste esta reacción, ya el hidrógeno ya no es hidrógeno como el hidrógeno original. ¿Ahora qué es? Ahora forma parte de la molécula de agua, ¿entienden? Entonces, como rompiste el enlace químico o modificaste tu sustancia original para poder verificar esta propiedad, entonces eso ya es una propiedad química. ¿Entienden la diferencia, chicos? Sí. Por ejemplo, otra propiedad química que podemos mencionar que es muy habitual, por lo menos en nosotros, o que lo podemos ver todos los días, es la combustión del gas natural, ¿sí? Uno dice, bueno, el gas natural, chicos, lo que tenemos nosotros ahí bueno, en la instalación del gas, que tenemos en las casas, es una mezcla de propano y butano principalmente, y otros gases, ¿sí? Estos son gases que son explosivos, chicos. O sea, si vos le pones un fueguito y oxígeno, prenden, ¿viste? Nacen fuego. Pero esa propiedad que yo te estoy mencionando, vos, ¿cómo la vas a comprobar? ¿Cómo la vas a observar? No podés verla, o sea, no podés ver al gas ahí que está, qué sé yo, que va a reaccionar. O sea, de antemano no te puedes dar cuenta. La única forma para poder darte cuenta de que el propano y el butano es un gas combustible que genera fuego es agarrar al propano, combinarlo con oxígeno y una llama para que te genere dióxido de carbono y vapor de agua, que es lo que nos genera cuando prendemos la hornallita esa. Y al verificar esta propiedad que sí es combustible, ya modificamos el propano. O sea, ya ese propano ya no lo vas a tener más. Ahora se convirtió esto en dióxido de carbono y en agua. ¿Entienden? Entonces, esa combustión del gas natural también es una propiedad química. ¿Por qué? Porque tuviste que modificar la composición química del elemento original. Entonces, de esa manera ustedes se van a dar cuenta o se van a poder diferenciar una propiedad física con química. Fíjate vos eso. Para medir esta propiedad, hacete esa pregunta, ¿sí? Para medir esta propiedad, ¿yo necesito modificar la estructura química de este material? ¿Sí o no? Si no la necesitas modificar, entonces es una propiedad física, se terminó. Si necesitas cambiarla, por más mínimo que sea, lo que sea, un chiquito, lo que sea, pero necesitas cambiarla, entonces ya va a ser una propiedad química la que vos estás buscando o estás midiendo. ¿Entienden, chicos, esa diferencia principal? Si nos falta ver una parte más, como les decía, de este tema, que como les decía al principio es bastante teórico, pero eso ya lo vamos a ver la clase que viene y vamos a hacer también algunas actividades y demás, como para que podamos afianzar un poco el conocimiento. Pero les vuelvo a repetir lo que le dije al principio de la clase, ¿sí? Estos son conceptos que vos tenés que entenderlos, porque seguramente en algún inciso de los problemas te van a mencionar algún que otro concepto, ¿sí? Y el autor ya va a presuponer de que vos lo entendés, ¿sí? Pero no van a hacer preguntas específicas sobre qué es una propiedad física o química o definiciones muy rigurosas, chicos. No se rompan la cabeza porque no va a ser así. Ustedes tienen que entender a qué se refiere nada más para poder interpretar los enunciados que tengan en los ejercicios futuros, ¿sí? Entonces, bueno, la segunda parte de esto lo vamos a ver en la clase que viene, que nos quedaría cuando. Bueno, chicos, entonces por hoy quedamos ahí y nos estaremos viendo en la próxima clase, ¿sí? Muchas gracias y nos vemos. Chao, chicos, que les vaya bien. Bueno, quiero que veamos algunos conceptos sueltos que por ahí también quedaron
quedaron como pendientes en la clase pasada. No sé si los hablamos o si los mencionamos. La verdad no me acuerdo muy bien eso. Pero ahora que lo estaba viendo en el cuadernillo, vamos a tratar de explicarlo de pronto con un poco de profundidad más. Son conceptos sueltos, justamente como lo dije yo recién, porque tenés que saber nada más qué significa cada cosa, pero tampoco es que tiene mucha relación o nexo específico con algún tema en particular. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si ahora queremos hablar nosotros sobre densidad o peso específico, hubiera sido distinto si yo te hubiera enseñado estos dos conceptos estudiando la materia de física, por ejemplo, o inclusive estando no necesariamente en el tema de materia, dentro de la materia de química que estamos viendo ahora, sino que podríamos haber estado en cualquier otro tema de la materia de química y sería indistinto que yo te enseñara estos dos conceptos. ¿Sí? Por eso digo que no hay un nexo muy particular con algún tema, ¿sí? Pero sí los conceptos en sí son importantes. Vayamos con el primero, ¿vale? Primera definición, densidad. Entonces les decía que la densidad, básicamente por definición, es el cociente entre la masa total de cualquier cuerpo sobre su volumen total. Si tenemos un cubo que tenemos representado acá en este dibujo, podemos ver que me está dando la información de su masa total de 4.000 gramos y el volumen total de 2.000 centímetros cúbicos. Entonces yo podría calcular su densidad, que sería básicamente 4.000 gramos sobre 2.000 centímetros cúbicos. Si yo hiciera esta división, que bueno, puedo aprovechar para cancelar algunos ceros, me daría 2 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Qué significa esto? Justamente lo que dice acá, que por cada cubito de un centímetro de helado yo tengo 2 gramos. Si acá yo pudiera segmentar esto en cubitos pequeños de un centímetro de helado, cada cubito tendría 2 gramos de masa. ¿Entienden lo que significa la densidad? Me dice la cantidad de masa por unidad de volumen. Eso es densidad. Hay cuerpos que tienen densidades distintas a otros, claramente está, ¿sí? Pero la densidad no debemos olvidar que es el cociente entre la masa total sobre el volumen total del objeto, ¿sí? Hay formas de objetos muy diferentes a la de un cubo, formas irregulares que claramente van a hacer que en su densidad sea muchísimo menor o mayor según sea el caso. Veamos un ejemplo. Este concepto, chicos, lo van a ver ustedes mucho también en la parte de física 1 cuando estén en el primer semestre, ¿sí? Se lo voy adelantando. Yo, de hecho, particularmente, estos dos conceptos no los enseño en química, sino que lo enseño cuando doy la materia física. Y después cuando ya ven química conmigo, como que ya saben, ¿viste? Y acá, bueno, es como medio al revés. Lo tenemos que ver acá para que después lo vean en física. Supongamos que tenemos nosotros... A ver, qué sé yo, ¿qué podemos poner? Así lo voy a hacer mejor. Ay, qué feo que el dibujo. No me sale. Supongamos que tenemos una esfera. Pero no cualquier tipo de esfera. No es una esfera maciza como una bola de boliche, sino que esto va a ser una esfera hueca, vamos a llamarle así. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser una esfera, pero por dentro va a tener una pared interna, como lo ves acá. Bueno, más o menos. Entendiendo de que dentro de esta esfera hueca no hay absolutamente nada. Digamos que es un sistema evacuado, como ya mencionamos la otra vuelta. O sea que tampoco hay aire, ¿sí? Supuestamente no hay nada acá. ¿Qué pasaría? Si vos quisieras calcular la densidad de esta figura, que es una esfera hueca, ahí está. La definición no cambiaría, sería la masa total sobre el volumen total. Ahora, el volumen total de esta esfera se puede calcular de dos formas. Primero, una es el volumen aparente, que sería todo el volumen exterior que vos tengas acá, ¿viste? Eso
se llama volumen aparente. Es lo que vos ves, de hecho, como la esfera está cerrada, vos no vas a ver otra cosa distinta al volumen externo, porque vos no sabés que acá adentro hay aire, ¿viste? No te das cuenta, por lo menos. Entonces, bueno, ese volumen vamos a llamarle volumen aparente nosotros. Y la masa, bueno, va a ser la masa que vos tengas, que claramente no va a ser la masa interna, porque acá no hay nada. La única masa que vos tenés es la masa que tenés acá, que vendría a ser del material de la esfera, ¿no es así? Eso es lo que vas a tener vos acá. Ahí. Que vamos a llamarle nosotros masa total, ¿sí? Bueno, supongamos que ese volumen aparente tiene un valor y es de 1000 centímetros cúbicos, ¿vale? Y la masa, que es la masa de las paredes, básicamente nada más, es una masa de, ¿qué le podemos poner? De 50 gramos. Entonces, si yo calculo mi densidad acá, sería así, la densidad esta. Sería los 50 gramos sobre el volumen aparente, que son los 1000 centímetros cúbicos. ¿Sí? Si yo hiciera esta cuenta, me quedaría como 5 dividido 100. O sea, 1, 2. 0,05 gramos sobre centímetro cúbico. Me quedaría el valor de esta densidad. ¿Sí? Que dentro de todo estaría bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Resulta que acá, esta densidad que yo calculé, no es la densidad real de esta esfera. ¿Sabes por qué? Porque el volumen que yo tomé es el volumen exterior, todo el volumen de la esfera. Pero en realidad, en el espacio físico real, sabemos que la esfera no ocupa todo este volumen del espacio, porque adentro está hueca. Adentro vos podés poner más cosas, materia o lo que vos quieras. El volumen real de la esfera, chicos, es solamente el espacio tridimensional que ocupa la capa que genera la esfera hueca, ¿entienden? No el espacio interno, porque esto está totalmente vacío, ¿sí? Bueno, ese volumen que utilizamos se llama volumen aparente, y calculado así como te lo calculé, lo que te va a dar como resultado va a ser algo que se va a llamar densidad aparente, ¿sí? Como primera instancia. Ahora, hay una densidad que vamos a llamarle densidad real, por ponerle un nombre cualquiera, sí, un nombre arbitrario. ¿Qué es la densidad real? La densidad real, chicos, es la densidad que le enseñé yo acá más atrás. Es el cociente entre la masa total y el volumen total. Y acá en la masa no cambiaría, serían los 50 gramos que tiene el objeto, pero en el volumen total no pondría yo el volumen que veo exteriormente, sino que pondría nada más el volumen que me ocupa la capa o la carcasa que genera la esfera hueca, que seguramente va a ser, qué sé yo, pongámosle, unos 50 centímetros cúbicos nada más. Si hacemos la cuenta acá, nos quedaría que entonces la densidad real de este objeto sería de 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Entienden la diferencia entre densidad aparente y densidad real, chicos? ¿Alguna duda? ¿Quieren que quieran preguntar ahora? Esto es importante. No hay una ecuación particular que te relacione la densidad aparente con la densidad real. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos saber nosotros la forma específica del recipiente. Como además acá, para poder sacar el volumen de la carcasa, yo necesito saber el espesor que tenga la carcasa. Si el espesor cambia, claramente el volumen total va a cambiar y eso va a modificar mi densidad real. Y fíjate que el espesor no tiene nada que ver con el volumen aparente, que es el volumen exterior. Es por eso que necesariamente tenemos que saber dimensiones geométricas, pero no ninguna ecuación matemática me va a permitir sacar a partir de esto otro de acá. ¿Entendés? Ahora, lo que se puede hacer jugando con estas ecuaciones
es hacer lo siguiente, fíjense. Si tenemos una ecuación que me dice que la densidad real es igual a la masa total sobre volumen real y la densidad aparente es igual a la masa total sobre volumen aparente, al ver que acá una de las variables es común, que fíjense que es la masa, que es constante en cualquiera de las dos, lo que podríamos hacer es una combinación de dos ecuaciones, si es que se quiere. No se ve necesario, pero bueno, si es que se quiere, se podrían hacer unos despejes acá e igualar y decir que la densidad real por el volumen real va a ser igual a la densidad aparente por el volumen aparente, ¿sí? Y podría, si querés, considerar esto como ecuación. ¿Por qué pasa esto? Solamente porque las masas siempre van a ser iguales si es que se habla de un solo objeto, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con esta consideración, porque si hay problemas más complejos te van a dar una esfera hueca con algo metido adentro, que también contaría como masa, y ahí te cambiaría todo el dilema y esta ecuación ya no serviría. Es por eso que no lo ofrezco yo como ecuación adicional para la resolución de ejercicios, sí como una consideración de estas dos fórmulas para este caso particular. ¿Estamos? Bien, gracias al concepto de densidad nosotros chicos podemos ir entonces al otro, que es el concepto de peso específico, que es muy similar de hecho. El peso específico es básicamente, que creo que lo denotan así, como simbología me parece, es igual básicamente al peso total sobre el volumen total del objeto, ¿sí? Y también tiene como dos pesos específicos, como uno aparente y otro real. El aparente sería tomando el volumen exterior que se ve por fuera de la esfera y el otro sería tomando el volumen real que ocupa solamente la carcasa que forma la esfera. Entonces podría decir yo, peso específico real sería el peso total sobre el volumen real y podría decir también que el peso específico aparente vendría a ser el peso total sobre el volumen aparente, si es que quisiera armar dos ecuaciones adicionales, ¿sí? Después la explicación es exactamente la misma y los principios son los mismos que utilizamos para densidad aparente y densidad real. Pero ¿qué más podemos decir sobre esto? Bien, sí habíamos aprendido que el peso es igual a la masa por G, por lo tanto, si eso lo considero yo acá y digo que el peso total es igual a la masa total por la aceleración de la gravedad, recordando que G es un valor constante a cierta altura, de 9,8 metros sobre segundo cuadrado aproximadamente, entonces, ¿qué pasaría? Si yo combino esta ecuación con esta otra de acá, me puede quedar una expresión así, fíjense. Bueno, lo hice medio mal acá. Peso específico igual a mt por G, en vez de poner peso total pongo m por G, sobre el volumen total, ¿sí? Yo puedo hacer tranquilamente esa sustitución, es matemática, ¿sí? Y acá me puedo dar cuenta de que masa total sobre volumen total representa básicamente la densidad. Entonces de ahí podría sacar una ecuación adicional que me diga que el peso específico sea igual a la densidad por la aceleración de la gravedad, ¿sí? Entonces, además de esta formulita de acá, puedo agregar que el peso específico va a ser la densidad por G. ¿Entienden? Entonces tenemos dos ecuaciones importantes para poder hacer los cálculos correspondientes. Y esta sí es la relación para pasar de densidad a peso específico. Y esto sí se va a cumplir siempre. Capaz que vos te referías a esta ecuación. No sé quién me había preguntado. ¿Dudas hasta ahí? Otro subtítulo podría ser la diferencia entre temperatura y calor. Veamos esto también un poco, más o menos, nada más como para que podamos entenderlo y manejarnos con eso, que sería más que suficiente. Bien, veamos. ¿Qué es la temperatura, chicos? Por definición, la temperatura es la medida de qué tan caliente o frío se va a encontrar un cuerpo, básicamente. Si yo
Fíjense que en el texto está bastante bien explicado, por eso yo ni me gasté en escribirlo porque es lo que yo le iba a decir justamente. Esta es la definición de temperatura. Es la medida de cuán caliente o frío se encuentra un cuerpo, ¿sí? Cuando hablamos de caliente o frío, chicos, estamos haciendo referencia al movimiento de las moléculas nosotros, ¿sí? Caliente quiere decir que las moléculas tienen mucho movimiento, muchas velocidades entre ellas, y frío decimos que las moléculas que componen ese sistema material no tienen tanta velocidad, como que están yendo más lentas, ¿sí? De hecho, la velocidad de choques y vibración de las moléculas depende netamente de la temperatura que tenga este cuerpo de acá. Si vos querés enfriar algo, lo que deberías hacer es parar básicamente el movimiento de todas las moléculas de cualquier forma que a vos se te ocurra, ¿sí? Si acelerás ese movimiento de moléculas, estás haciendo que la cosa se encuentre más caliente o bien que tenga una mayor temperatura, ¿sí? O sea, cuando usamos temperatura nos referimos básicamente a ese concepto. Ahora, si hablamos de calor, el calor, chicos, hace referencia a una energía, un tipo de energía transferida. Por definición es la cantidad de energía que se transfiere de un cuerpo a otro debido a una diferencia de temperaturas. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense la siguiente situación. Tenemos un cuerpo, que vamos a llamarle cuerpo A, que está junto a otro cuerpo, al cual le vamos a llamar cuerpo B. ¿Sí? Esto incluso ustedes me lo pueden decir porque es algo que se ve en la vida cotidiana, si no hace falta por ahí tener mucho conocimiento en profundidad de física, ni de química, ni de nada, porque lo puedes ver. ¿Qué pasa si de pronto, ustedes díganme, acá yo tengo el cuerpo A con 300 grados centígrados, que de pronto entra en contacto directo con un cuerpo B que tiene solamente 50, bueno, vamos a ponerle 100 grados centígrados? ¿Qué piensan que va a suceder cuando pase un cierto lapso de tiempo con estos dos cuerpos? Las temperaturas se van a igualar, como bien dijiste, ¿sí? Es como, bueno, dependiendo también del tamaño del cuerpo y todo lo demás, si son iguales y toda la historia, y son del mismo material y todo eso, es muy probable que luego de un cierto lapso de tiempo, estos cuerpos queden ambos con 200 grados centígrados. Te vuelvo a repetir esto, si bien siempre se llega al mismo resultado, la velocidad del mismo todo dependerá del tipo de material y del tamaño de los bloques. Ahora no estamos estudiando calorimetría, ¿sí? Solamente estamos viendo esto que tiene mucho que ver con sentido común. Está bien. ¿Qué es lo que pasó acá? Básicamente, esto que tenía mucha temperatura, o sea que estaba muy caliente, le transfirió cierto tipo de energía al otro cuerpo que no tenía mucha temperatura, bueno, en este caso 100 grados sí es mucho, pero bueno, comparado con esto es muy poco, que no tenía tanta, no estaba tan caliente que este otro de acá, ¿sí? De modo que llegaron ambos a una temperatura de equilibrio que era de 200 grados aproximadamente, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasó esto? Porque hubo una transferencia de energía. Bueno, esa transferencia de energía que pasó acá es lo que nosotros vamos a llamar calor. ¿Entienden? Esa es la definición de calor. Cuando vos pones en contacto dos cuerpos con diferente temperatura y estos se igualan, la energía que se pasó de un cuerpo a otro es lo que se conoce como calor. Es preciso acá aclarar de que entonces para que exista calor es necesario que haya transferencia de energía, ¿sí? No sirve con decir que un cuerpo tiene energía, tiene que sí o sí transferirlo a algún otro, porque si no, no hay calor, ¿ok? ¿Alguna duda hasta ahí?
¿Cómo, cómo? A ver, no, ¿cómo muy caliente, muy frío? O sea, si este cuerpo estuviese muy frío. Bueno, mira, vamos a modificar la situación. No le voy a poner 300 grados, ¿dale? Le voy a poner 10 grados nada más, ¿está bien? ¿Eso es lo que me estás diciendo vos? Bueno, lo que pasaría en este caso ahora es que también habría una transferencia de energía, pero por la fuerza impulsora de la naturaleza, no se transferiría energía de este cuerpo al cuerpo B, sino que sería al revés. La energía que se transferiría sería del cuerpo B al cuerpo A, porque la fuerza impulsora de la naturaleza dice que el calor siempre va desde el cuerpo más caliente, o sea, con mayor temperatura, al cuerpo más frío, o sea, de menor temperatura. ¿Entiendes eso? O sea que también tendríamos transferencia de calor. Y de seguro que, bueno, para esta situación más o menos, y ponerle que después ambos queden, si queremos hacer como un promedio, como para poder hacer completo esta situación, ambos quedarían como a 55 grados aproximadamente, ¿viste? Más o menos así. Vuelvo a repetir, estos son números arbitrarios, no quiere decir que sean números de la realidad, solamente para que entendamos esta situación. La temperatura, chicos, como cualquier magnitud física, tiene unidades, claro está. Así como la fuerza se mide en newton, la masa se mide en kilogramos, el tiempo se mide en segundos, etcétera, etcétera. Bueno, la temperatura tiene una unidad de medida. Y como cualquier magnitud física, también tiene diferentes unidades en función de la posición donde nos encontremos en el planeta Tierra. ¿Sí? La que más utilizamos nosotros de unidad para temperatura son los grados centígrados. Pero después existen otras, como los grados Kelvin para temperaturas absolutas, que es de hecho la que está en el sistema internacional, u otras, como el grado Fahrenheit, que usan mucho los yankees, los gringos, o bien otra temperatura absoluta que usan los gringos, que son los grados Rankine. ¿Sí? Y además hay más, o sea, yo ya no me acuerdo cuáles son las otras, pero estas son como las más conocidas, podemos decirle. ¿Sí? Y como le mostré recién en un grafiquito, estas unidades no van a tener una igualdad de conversión porque no son lineales, sino que va a depender de la temperatura en la cual vos te encuentres. Entonces es necesario que hayan ecuaciones para poder equiparar las unas con otras. Me refiero a lo siguiente. A vos no sé si te mostré anteriormente que te dije que 1 kilogramo pueden ser 1000 gramos. Bueno, entonces vos con esta igualdad o equivalencia podés extrapolar por una simple regla de 3 o análisis dimensional la cantidad de kilogramos que vos quieras a gramos y estaría todo bien. No pasa así con estas unidades de temperatura. ¿Sí? Esto se basa en un sistema que les mostré recién, que voy a ver si puedo encontrar un dibujito, porque se me mueve esto. Un dibujito de internet, porque encima soy medio malo yo dibujando esto. ¿Qué pueden ver ustedes en este dibujito bastante bonito, con colorido y todo? Mirá. Si yo lo hubiera dibujado, hubiera sido cualquier cosa. Entonces, fíjense cómo acá estos valores de las escalas van cambiando en función de la posición donde nos encontremos. En 0 grados, yo les había dicho que en la temperatura de Kelvin equivalía a 273,15 Kelvin, ¿sí? Bueno, en grados Fahrenheit, los 0 grados equivalen a 32 grados Fahrenheit, ¿sí? Los 21 grados centígrados en grados Fahrenheit, que es otra escala, la yankee, la gringa, serían 69,8 grados Fahrenheit, 294,15 grados Kelvin, o bien el Rankine 529,47 grados Rankine. Y así fíjense que para diferentes temperaturas tendríamos diferentes equivalencias. Pero estas no se logran por una regla de 3, como les decía, chicos, ¿sí? Porque no son lineales como los gramos y los kilos, sino que se tienen que lograr mediante ecuaciones que vinculen una unidad con otra. Esas ecuaciones son estas que les voy a mostrar, que de hecho aparecen justamente en el apunte que tienen ustedes. No me gusta cómo está escrito ahí, lo voy a colocar yo de otra forma, ¿vale? Para hacerla corta vamos a decir
que la temperatura en grados Kelvin va a ser igual a la temperatura en grados centígrados más 273,15 Kelvin. O 273,15 nada más. Entonces, vos tenés que entender que si tenés, por ejemplo, una temperatura en grados centígrados y querés pasarla a grados Kelvin, solamente tenés que sumarle 273, ¿viste? Ahora, si tenés la situación contraria, o sea, tenés la temperatura en Kelvin y querés saber la centígrada, ¿qué tendrías que hacer? Simplemente despejar, ¿no? Pasar esto al otro lado y que te quede que los grados centígrados sean los grados Kelvin menos 273,15. ¿Entienden la lógica, chicos, de esto? Perfecto. Esa es una ecuación, pero también tenemos otra ecuación que no es menos importante, que es la que me va a relacionar los grados Fahrenheit con los grados centígrados, que también la tenés ahí en el apunte, la voy a escribir como aparece ahí así, te queda también. 9 quintos de TC dice. Esto te dice que la temperatura en grados Fahrenheit va a ser 9 quintos por la temperatura en grados centígrados más 32. ¿Estamos? O sea, que si vos tenés el dato de la temperatura en grados centígrados, nada más me tenés que reemplazar acá en esta ecuación y te va a dar la temperatura en grados Fahrenheit. Si quisieras tener la temperatura en grados, perdón, si tendrías la temperatura en grados Fahrenheit, simplemente deberías despejar de acá la temperatura en grados centígrados y hacer la cuentita, ¿viste? No voy a hacer el despeje, porque eso lo pueden hacer ustedes, ¿sí? Pero esta ecuación te va a hacer entonces, te va a servir para poder transformar de una unidad a otra o viceversa también. Y si bien por ahí no se habla mucho de la Rankine, acá en este apunte, no estaría de más que la podamos agregar acá como para que ya quede medio completito, ¿no? Y esta temperatura en Rankine la podemos deducir a partir de esta línea que tenemos acá. Fíjense que la temperatura Rankine va incrementándose de manera lineal con la temperatura en grados Fahrenheit, ¿sí? O sea que cuando tenemos, por ejemplo, 0 Rankine, acá en Fahrenheit tenemos menos 459,67 grados Fahrenheit. Eso quiere decir que si acá hubiésemos aumentado a 0 grados Fahrenheit, acá en la temperatura Rankine tendríamos 459,67 grados Rankine, ¿sí? Y si hacemos el mismo análisis de esto con los 273, y te dije yo a vos que para tener la temperatura absoluta había que sumarle 273 a los grados centígrados, entonces la relación que podría encontrar sería la siguiente. La temperatura en grados Rankine sería la temperatura en grados Fahrenheit más los 459,67. ¿Entienden? Y con estas tres ecuaciones yo ya puedo hacer cualquier conversión que a ustedes se les ocurra. Este es el único caso, chicos, donde las conversiones de unidades no se hacen por análisis dimensional, sino que se hacen despejando alguna de estas tres ecuaciones. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Bien. Ahora hablemos sobre algo que en realidad ya hablamos anteriormente en la clase anterior, que eran sobre las transformaciones o fenómenos de la materia, ¿sí? Las transformaciones o fenómenos pueden ser, chicos, de dos tipos. Pueden ser fenómenos o transformaciones físicas o transformaciones o fenómenos químicos, ¿sí? Bien. El primer fenómeno o transformación física que puede sufrir la materia se va a identificar claramente porque cuando haya sufrido esa transformación, la materia pueda volver al estado inicial del cual proviene. Por ejemplo, acá vos podés ver un cubo de hielo, que claramente sabés que es agua, que gracias al calor absorbido por el sol, el hielo se convierte en ¿qué? En agua líquida. ¿Lo ves? Pero si vos te fijás molecularmente acá, esas moléculas que tenías acá de agua, que acá estaban reempaquetadas, acá van a seguir siendo moléculas de agua. La composición y los enlaces químicos que tenían estas moléculas, chicos,
no se modificaron para absolutamente nada, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó acá simplemente? Lo que sucedió fue que las moléculas se separaron un poco más y por eso se transformó en estado líquido. Lo que se rompieron acá fueron las fuerzas intermoleculares que unían las moléculas, tema que ya hablamos en la clase anterior, ¿se acuerdan? Pero si yo a estas moléculas que ahora están un poquito más separadas, las vuelvo a enfriar, absorbiendo calor de las mismas, te aseguro que podría volver a formar este cubito de hielo. Sí que tuviera un moldecito y toda la historia, ¿no? Pero yo puedo volver a formar lo que tenía inicialmente. Eso, chicos, se llama transformación o fenómeno físico. ¿Sí? Te vas a dar cuenta vos químicamente, ¿por qué? Porque no rompes los enlaces químicos que forman las moléculas. Y macroscópicamente, o sea, con la vista de una persona normal, porque vas a poder volver a recuperar esto a la forma original, de alguna que otra manera, ¿sí? Y después tenemos las transformaciones o fenómenos químicos, ¿sí? ¿Cuáles son estos? Son, primero, químicamente, cuando la composición de la materia, o sea, con los enlaces químicos y todo, se ve modificado, ¿sí? Acá tenés un claro ejemplo de madera que se está quemando, ¿sí? Esto puede ser un combustible cualquiera. Supongamos que es este combustible, a ver. Bueno, no es madera, pero esto, chicos, es propano, ¿sí? Se llama así. Propano. Es un combustible que aparece en el gas natural que tenemos todos en nuestras casas, ¿sí? Si el gas propano vos lo combinás con oxígeno y claramente una chispa, esto genera una explosión que genera, mínima claramente, que genera fuego, con lo que vos después calentás el agua para el té, para el mate, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede acá? Sucede lo siguiente, estas moléculas de acá se rompen y se combinan con el oxígeno gracias a esa chispa que vos agregaste, ¿sí? Y liberan como resultado acá dióxido de carbono y agua, ambos en estado gaseoso, o sea, en forma de vapor, ¿sí? Fíjate cómo acá entonces este fenómeno que claramente podría representarse por esto que tenés acá, ¿sí? Es una transformación química. Molecularmente lo sabemos porque los enlaces de este señor se rompieron para formar otra molécula. Esto no se parece en nada a lo que vos tenés acá, ¿viste? Y esta molécula ya no la ves por lo menos acá. Ni siquiera ves la molécula del oxígeno aislada, porque ahora ves agua y ves dióxido de carbono, ¿sí? Esto entonces, visto molecularmente, claramente es un fenómeno químico, ¿sí? Ahora, si lo querés ver macroscópicamente, o sea, con la vista de una persona normal, para darte cuenta que un proceso o fenómeno es químico, tenés que preguntarte si el resultado final del proceso que vendría a ser esto, vos, con algún material sencillo o agregado de energía, vos podés volverlo a su estado original. Por ejemplo, si acá vos tenés unos troncos, ¿viste? Que agarrás, lo prendés para poder hacerte el asadito. Después de esos troncos que vos tenés acá, y por lo menos lo que te queda, porque te queda pura ceniza, vos de alguna manera, agregando calor o agregando presión, podrías volver a retomarlos como otra vez, formarlos como troncos. ¿Se podría volver a hacer eso? Ya no se puede, porque la estructura molecular cambió totalmente, ¿sí? No podés volver a formar el combustible inicial, por lo menos por los medios físicos, o sea, convencionales como agregado de frío, calor, con cosa que hiciste acá, no vas a poder hacerlo. Ahora, si me decís, bueno, profe, pero yo con un reactor súper específico puedo combinar el dióxido de carbono con el agua para volver a tener esto, ahí sí te creo, ¿viste? Pero ahí otra vez estaría haciendo un cambio químico, ¿sí? Por los medios convencionales no se puede volver a retomar esto. Otro cambio químico que puede ser también que vos veas y puedas experimentar en tu casa es freír un huevo. Vos tenés una sartén, ¿viste? Y acá tenés el huevito, que primero te aparece la clara y la llamita acá. Cuando vos la calentás, después el huevo en la sartén te aparece todo blanquito y te aparece la yema ahí amarillita, ¿viste? Bueno, cuando vos freíste el huevo, lo que hiciste es modificar la estructura molecular de la albúmina, que es el principal componente del huevo, y transformarlo en otra proteína
similar que hizo cambiar de color, la estructura, la dureza y toda la historia, ¿sí? Pero ahora, a ver, si yo te digo, a ver, con los medios convencionales, agarrame el huevo y tráemelo de nuevo a que sea una yema clara y todo eso, ¿vas a poder hacerlo? Ya no. Claramente ahí modificaste la estructura molecular y eso es un fenómeno o transformación química. ¿Entienden la diferencia, chicos, entre estos dos conceptos? Bien, sigamos, a ver. Y casi siempre son cambios de estado, sí, correctamente, sí, porque, o sea, si no hubiera un cambio de estado, no podría, digamos, modificar otra cosa, porque ya sería un cambio químico, ¿entendés? En general siempre van a ser cambios de estado, entonces, en el físico. Pero ojo, no siempre, ¿eh? Porque inclusive un fenómeno físico podría ser lo siguiente, mira esto. Si yo tuviera un tronquito, ¿viste? Y después yo vengo con mi hachita y lo parto en dos, porque quiero hacer el tronquito más pequeño para que prenda mejor, eso igual es un fenómeno físico. Y fíjate que ahí no cambié de estado, sigo estando en estado sólido, el tronco este, pero como es en tamaño más pequeño, ¿entendés? Eso también es un cambio físico. ¿Entiendes? Bueno, en la clase anterior hablamos sobre que los estados de la materia existían por la distancia promedio que tenían las moléculas, básicamente, ¿no? Si las moléculas estaban muy empaquetadas, estabas en estado sólido. Si las moléculas estaban más o menos separadas, estabas en estado líquido. Y si las moléculas estaban muy separadas, estabas ya en estado gaseoso, ¿sí? Y que eso dependía de dos cosas. De la fuerza intermolecular que tenía inicialmente. Si era una fuerza grande, iba a ser sólido, claramente, porque iban a estar muy pegaditas, pero también dependía de la energía externa que nosotros podíamos agregar al sistema, por medio de temperatura exterior o por medio de presiones también, ¿sí? Que son las dos formas predilectas para agregar energía a un sistema, ¿sí? Bien, por ejemplo, si yo tenía un cubito de hielo, podía agregarle temperatura para derretirlo y pasarle al estado líquido, donde las moléculas iban a ser más separadas. Y si al líquido yo le seguía agregando temperatura, podía llevarlo al estado de vapor o gaseoso, donde las moléculas ya iban a estar muy separadas. ¿Se acuerdan de eso? Voy a tratar acá de poner las moléculas muy juntitas. Acá más o menos separadas. Y acá ya muy separadas. ¿Dale? Para que más o menos tengas una idea de lo que estamos hablando. Obtengamos una referencia. Bien, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pero si nosotros podemos simplemente, por ejemplo, modificar la temperatura de esto, podemos pasar de un estado a otro. Y esos cambios o transformaciones se conocen como los cambios de estados de agregación, ¿sí? O los estados de la materia, que es lo mismo, ¿sí? Si yo estoy, por ejemplo, en un estado sólido y paso al estado líquido, chicos, lo que estoy haciendo es un proceso que se llama fusión, ¿ok? Para pasar de estado sólido a estado líquido, hago el proceso que se conoce como fusión, ¿sí? Si ahora yo el estado líquido lo paso a estado sólido, el proceso que voy a llevar a cabo va a ser el proceso de solidificación. Y así se llama. Si seguimos con esto, para pasar de líquido a gaseoso, el proceso que vas a llevar a cabo se va a llamar vaporización. Tiene sentido porque como que está formando vapor, ¿viste? Y si querés pasar de gas o de vapor a líquido, el proceso se va a llamar condensación. De manera similar podemos terminar con esto. Si vos tenés un sólido y querés pasarlo a estado gaseoso, el proceso se va a llamar sublimación. Y para hacer el proceso inverso, bueno, en la punta vos te dice deposición, que se llama así. Pero yo te aclaro que en otras bibliografías vas a ver que este procedimiento también se puede llamar cristalización o inclusive sublimación inversa, ¿sí? Te lo digo solamente porque para que no te quedes solamente con lo que dice el apunte, ¿sí? Como estudiantes universitarios ustedes tienen que entender que no todo lo que diga el apunte de la facultad es lo que realmente se dice en el mundo, ¿sí? Es algo que solamente adoptaron ellos y eligieron esa palabra para poder mencionar un proceso. En otras bibliografías, que son reoficiales de autores re reconocidos,
vas a ver ese mismo concepto, capaz que con otra palabra o inclusive con otro símbolo. Entonces vos tenés que estar preparado y ya ser, ¿cómo es? Absorber todo tipo de conocimiento y entender de que no todas, ¿cómo es? No todas las palabras siempre se van a llamar de la misma forma. Hay muchos sinónimos para un montón de procesos, no solamente en química, también en biología, en física, en matemática y un montón de cosas más. ¿Ok? Pero bueno, ahí está este cuadrito que claramente es muy teórico, chicos, y lo único que tienen que hacer ustedes es estudiarlo. ¿Sí? Como tip final, lo que yo te puedo decir es lo siguiente. Primero, yo no me memorizo todo este cuadrito de memoria para nada, sino que trato de alguna manera de relacionarlo con los procesos que realmente estoy llevando a cabo. Por ejemplo, si yo paso de un estado de líquido a un estado sólido, es obvio que el proceso se va a llamar solidificación. Estoy pasando a sólido. Yo lo analizo así, ponele, ¿viste? Y después, por ejemplo, acá, cuando paso de líquido a gaseoso, vaporización, me acuerdo de este proceso, ¿sabes por qué? Y porque estoy formando vapor, claramente se va a llamar vaporización. ¿Viste? Y bueno, y esto de acá sí me lo acuerdo. Por ejemplo, el método de sublimación, yo me lo acuerdo primero por un proceso que se lleva a cabo con las remeras. Hay algunas remeras que se dice que tienen un estampado, que no se llama estampado, sino que se le dice sublimado. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, la tinta y todo eso, el dibujo que vos quieras colocar ahí, se encuentra inicialmente en estado sólido y se sublima para pasar a estado gaseoso que luego otra vez se solidifica y de esa manera se logra que se impregne de una forma mejor a la tela de la remera y todo eso. Bueno, yo me acuerdo nada más por eso, ¿viste? Y los otros procesos que por ahí de pronto no me los acuerdo, ya los saco por añadidura. Bueno, por ejemplo, yo sé que condensar algo significa transformarlo a estado líquido o disminuir su volumen. Entonces, cuando me hablan de condensación, seguramente lo que está pasando es que el estado gaseoso lo está llevando al estado líquido. Y así sucesivamente con estos de acá. ¿Sí? Es importante que lo sepas, pero no te rompas la cabeza memorizándolo. ¿Sí? Trata de entenderlo básicamente y después seguramente tendrás una que otra actividad que te va a hacer más o menos acordarte de esto sin la necesidad de memorizarlos ahora. ¿Sí? Otra cosa que hacen los chicos por ahí que he visto, agarran y se hacen un afiche con estos procesos y lo van colocando en la habitación, cosa de que sin tener que memorizarlos te vas a acordar de ellos porque lo ves todos los días simplemente, ¿no? Dudas sobre cambios de estado, chicos.